El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, hay un lugar donde la paz de Dios llena tu corazón. Sintoniza ahora Verdades Eternas Radio y deja que Dios hable a tu vida. Disfruta de música que llena el alma, enseñanzas que fortalecen tu fe y programas que inspiran cada día. Conéctate con nosotros en www.verdadeseternas.com. Verdades Eternas Radio. Un mensaje de fe puede cambiar el día de alguien. ¿Y si pudieras llevarlo contigo siempre? Nuestros productos no son solo accesorios. Son mensajes de esperanza, amor y fortaleza basados en la palabra de Dios. Cada detalle tiene un propósito: recordarte lo valioso que eres para Dios. Lleva la palabra de Dios contigo y compártela con quienes amas. Haz tus pedidos al 317-427-0754. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Verdades Eternas. Padre, buenos días. En tus manos colocamos este tiempo, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí contigo una vez más. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, a glorificar tu santo nombre. Gracias por tu fidelidad, porque tú nunca cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de ver el rostro un nuevo día, de poder respirar, de disfrutar de todas esas maravillas que hiciste pensando en nosotros. Muchísimas gracias porque tu amor es tan grande que diste a tu único Hijo Jesucristo para que entregara su vida por nosotros. Tu amor es grande, tu amor es incomparable y es tu amor el que nos sostiene, y el hecho de haber amanecido con vida es la manifestación de tu amor sobre nosotros. Y por eso hemos venido en este día a glorificar tu nombre, a darte gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón, a decirte, mi Señor, que aquí estamos listos y preparados para enfrentar esta nueva jornada con todo el optimismo, llenos de la fe, entendiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Que aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temeremos mal alguno. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Eres el Dios de nuestra provisión, no solo de los alimentos, eres el Dios que provee también física, espiritualmente. Muchísimas gracias por esta nueva jornada, por este nuevo comienzo. Que se haga en nosotros tu santa y bendita voluntad, que podamos tener nuestro corazón preparado para recibir lo que tú quieres ministrar a través de tu santa y bendita palabra. Muchísimas gracias, que tu mano bendita y preciosa se pose sobre todos nosotros, que tu Espíritu Santo nos unja con el poder tuyo y que por causa de tu unción todo yugo de maldición en nuestras vidas se pudra, que no haya ningún argumento en contra de nuestras vidas, para que este tiempo de intimidad contigo pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Que así como hablaste de la ofrenda de Abel, puedas hablar, Señor, de la ofrenda de cada uno de nosotros que nos reunimos en esta mañana a exaltar y a glorificar tu nombre. Muchas gracias por todo lo que harás en este día. Gracias por cada milagro, por cada palabra revelada. Muchísimas gracias por protegernos, por guardarnos en el hueco de tu mano. Eres maravilloso, mi Señor. Te amamos. Estamos felices de poder compartir contigo nuevamente. Eres bienvenido. Este es tu programa. Toma el lugar que te corresponde. Este programa no fue realizado para volvernos famosos nosotros, para tener seguidores, sino para que tu gloria se estableciera en cada vida, para que tu gloria se estableciera en cada familia. Ese es el propósito, Señor, y que ese propósito se cumpla. Gracias por cada persona que traes con lazos de amor cada mañana a beber de esa fuente inagotable de vida que eres tú, que es tu palabra.
Muchísimas gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo amanecieron, familia de verdades eternas, conquistadores del Señor, gente de fe, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Un abrazo cordial y fraterno para todos ustedes. Si amanecieron bien, colóquenme una manito arriba, mándenme un corazón para saber cómo están todos ustedes, si amanecieron contentos, felices, cómo la están pasando y cómo están preparados para esta nueva jornada que el Señor nos regala. Sean todos bienvenidos, damos gracias a Dios por el privilegio de volvernos a encontrar con todos ustedes. Gracias a ustedes por la fidelidad que siempre tienen de estar allí conectados cada mañana para recibir este alimento espiritual que nos nutre, que nos llena de vida, confiados. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Esa palabra que le hay significa crean que Él existe. Crean que Él es real, pero no solo eso, también dice que Él es galardonador. Esa palabra galardonador es que recompensa. Dos cosas necesitamos tener en cuenta cuando venimos a la presencia del Señor. Una, que Dios es real. Esto no fue un cuento que se inventaron nuestros antepasados. No son historias. Dios es real. Venimos ante un Dios real. Un Dios que no está vencido, un Dios que no está derrotado, un Dios que es un vencedor. Venimos ante Dios, Él es real, pero no solo Él es real, Él también tiene el poder para hacer lo que usted y yo no podemos. Hay cosas que al ser humano le quedan grandes, y eso tenemos que reconocerlo. No nos las sabemos todas. Hay cosas que para nosotros como los seres humanos son imposibles, pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Dios puede hacer el milagro que tú has estado necesitando. Si lo puedes creer, dile: Señor, lo creo con todo el corazón. Él no está vencido, Él no está derrotado, y hoy es una bonita oportunidad para que Él se glorifique en nuestras vidas. Si hay un problema, si hay una dificultad, es una oportunidad para que Dios se glorifique en ese problema que puedes estar enfrentando. Así que, por favor, deshazte de toda preocupación, de toda angustia en este día y llénate del don de la fe, que es un fruto del Espíritu Santo, para creer que hoy es el día que hizo Jehová y en Él nos alegraremos y nos gozaremos. Nos vamos a gozar con la presencia de nuestro Dios y por todo lo que Dios hará en nuestra vida. Muy bien, mis amados, después de este tiempo de oración nos disponemos para recibir el consejo y la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, que la oración no es un monólogo, no es un discurso que nosotros simplemente hablamos a Dios. Es una conversación en donde nosotros hablamos, pero Dios también nos habla. Y en esa conversación concluyo que lo más importante no es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios nos dice a nosotros. Así que preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere hablarnos a través de su santa y bendita palabra. Dile: Dios, habla, que tu pueblo escucha. Por favor, coloca tu ley en mi mente y escríbela en mi corazón. Tengo sed de ti, que mi corazón sea buena tierra para que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Muy bien, seguimos con nuestra serie Las parábolas de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 11 al 20, dice la palabra. Lucas 15, del 11 al 20, dice la palabra: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. En esta parábola, el Señor Jesucristo habla acerca de la importancia que para Dios tiene un pecador arrepentido. En ella comienza contando acerca de un padre que tenía 2 hijos, pero el menor de ellos decidió tomar una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Y es que la vida es de decisiones. Las decisiones te marcan para bien o para mal. Hay que cuidar el tipo de decisiones que tomamos. Y este joven un día le dijo, decidió tomar una decisión. Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 12, dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Dios es el Padre. ¿Cuál puede ser la parte de los bienes que nos corresponde a nosotros, sus hijos? Esos bienes que Dios nos ha dado son la vida, el cuerpo. Dios nos ha dado las facultades, Dios nos ha dado los dones, Dios nos ha dado el talento, Dios nos ha dado el dinero. Alguien decía al comienzo del programa: gracias Dios porque tenemos vida. Es su herencia. Nos dio la vida como herencia. Y frecuentemente se nos olvida que no somos dueños absolutos, sino simplemente administradores de esos dones que Dios nos confía. Por supuesto, Dios espera que los administremos de una manera sabia. Toda persona que usa esos bienes que acabo de mencionar a su manera y los despilfarra sin tener en cuenta la voluntad de Dios, representa el hijo menor de la historia. Es como si nosotros, los seres humanos, le dijéramos a Dios: Dios, Padre eterno, esta es mi herencia a la que tengo derecho. Dámela. Yo quiero usarla como bien me plazca. Te agradezco, Padre, que no te metas en mis asuntos, porque soy lo suficientemente grande como para tomar mis propias decisiones, y lo suficientemente inteligente, quiero decirte, para saber qué es lo que debo hacer con mi vida, qué me conviene y qué no me conviene. Déjame vivir mi vida. Wow, palabras mayores. El Padre, dice la Biblia, que accede a las peticiones de su Hijo, porque dice aquí: y les repartió los bienes. El Padre accede aún sabiendo lo que va a ocurrir, que al final su Hijo va a verse defraudado por la mala decisión que tomó. Dios sabía lo que le esperaba a ese hijo, pero decidió darle la herencia. El Padre sabe que la libertad que su Hijo desea conquistar lejos de él se va a convertir en una cárcel. Pero aunque pudo oponerse, el Padre no se niega a entregarle a su Hijo la herencia que le está pidiendo. ¿Por qué? Porque todos somos dotados de algo que se llama voluntad o libre albedrío. Dios no puede obligarnos a que obedezcamos.
Esta es una decisión que cada persona individualmente debe tomar. Gente que dice, Dios, si tú eres real y si existe, entonces cámbiame. ¿Por qué no me cambias? Porque tú tienes algo que se llama voluntad o libre albedrío. Esa es tu vida. Hay un texto que me impactó muchísimo donde dice la Biblia que Dios callará de amor. Hay momentos en el que empezamos a pedirle cosas a Dios. Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y Dios dice, hijo, no te lo doy porque eso no te conviene. Pero tú insistes, sí, quiero. Y llega un momento en el que el Padre dice, ok, yo voy a callar de amor. Te amo tanto que yo me callo. Que se haga como tú quieres. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad del Padre. Pero Dios en su infinito amor decide hacerlo. No porque Él quiera, sino porque nosotros hemos sido demasiado insistentes. Y este joven hizo lo mismo. Le insistió tanto al Padre que el Padre cayó de amor y le dijo, ok. En el fondo el Padre pensaba, yo sé cómo vas a terminar, pero si eso es lo que tú quieres, yo te lo voy a dar. Y el hijo menor tomó su decisión. Lucas, capítulo 15, vamos a mirar el verso 13. Mira, él toma la decisión y dice la Biblia, en el verso 13, no muchos días después, o sea, no pasó mucho tiempo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La provincia apartada representa vivir alejado de la voluntad de Dios y hacer lo que a uno le viene en gana. Provincia apartada. ¿Sabía usted que la palabra pecado significa muerte y muerte a su vez significa separación? Dios le dice a Adán, el día que comas de ese árbol morirás. Y esa palabra muerte, repito, significa separación. Es decir, el pecado lo que hace es que te separa de Dios. Y este joven cometió esa indiscreción. Él dijo, yo me voy lejos de mi padre y se apartó de él. Desperdiciar los bienes es no usarlos de una manera provechosa, sea para uno mismo o para los demás, de acuerdo a los propósitos perfectos de Dios. Desperdiciar la herencia. Eso es algo a lo que está condenada toda persona que se aparta de la voluntad de Dios. Vivir perdidamente, mis amados, es vivir dedicado al placer, dedicado a la vida fácil, a la vida desordenada, a la vida lujuriosa. Y por supuesto, llevar este tipo de vida, tarde o temprano, te va a pasar factura, tarde o temprano va a traer consecuencias en tu vida. Y el hijo menor de esta historia que Jesús contó no es la excepción. Vivió perdidamente. Porque lejos del Padre, sin la sabiduría del Padre, viviendo no conforme a la voluntad del Padre, te lleva a desperdiciar los bienes que Dios te regaló. Lucas, capítulo 15, verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pensemos en aquella persona que malgastó los recursos que Dios le regaló. Esa persona que malgastó los recursos que Dios un día le regaló, tal vez hoy día, esos recursos les están haciendo falta. Le están haciendo falta. Malgastar los bienes es perder el tiempo, es arruinar la salud, como ocurre con todo aquel que se dedica a un vicio o a una adicción. Esa persona dice, no, es que yo la paso bien. A mí me gusta el licor, está bien, a usted le gusta, pero ya le preguntó a su hígado si le gusta o no. No, a mí me gustan las drogas, pero ya le preguntó a su cuerpo. Y las personas terminan tomando la vida y autodestruyéndose a sí mismos. Luego viene la enfermedad y al final terminan diciendo, Dios, ¿por qué permites que a mí me pase esto? Y la respuesta que Dios nos daría es, ¿por qué malgastaste tu salud? ¿Por qué malgastaste tu herencia? Hay gente que está en este preciso instante viviendo las consecuencias de la mala manera como administró los bienes
que Dios un día le regaló, su salud. No desarrollar las propias aptitudes naturales. Frustrar el destino para el cual fue creado. Es malgastar. La hambruna, de la cual habla la palabra que llegó a aquella tierra, representa un vacío interior que el hombre siente cuando ha vivido para la carne. Se llega un momento en que no se es joven, se cae el cabello y empiezan a salir las canas. Cuando la persona comienza a sentir que la vida no dura para siempre y que se le escapa de las manos, observa en el horizonte su final. Y ahí es donde empieza a decir, ¿yo qué hice con mi vida? Lucas capítulo 15, del verso 15 al 16 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a tocar fondo. Según esta línea de interpretación, Satanás es el ciudadano de aquella tierra. Y es tremendo porque este joven se acerca a un ciudadano a pedir ayuda, pero pidió la ayuda en el lugar equivocado y la ayuda que pidió lo hundió más. Un ejemplo sencillo. Hay quien dice, yo quiero salir de esta depresión, voy a tomar algunos medicamentos o voy a dedicarme a consumir droga. La ayuda que esperó encontrar en esas pastillas para la depresión o en esa droga para sentirse bien de momento, se le terminó convirtiendo en su peor enemigo. Lo que ella pensaba o él pensaba que era para ayudarle, lo terminó destruyendo más. Así que cuídese muy bien a quien le va a pedir ayuda. Este se acercó a un ciudadano y ¿sabes qué le dijo el ciudadano? El ciudadano le dijo, hey, tengo un trabajo para ti, tengo una finquita por ahí. Si quieres, vamos para que trabajes allá. Y el trabajo que le esperaba era apacentar cerdos. Esto es tremendo porque ese ciudadano es Satanás. Y el anhelo de él es verte a ti metido en la porqueriza, metido en el fango. Él no descansa hasta verte sumergido allá. El que primero te dice lo bien que lo pasas, ese después que tú caíste al fondo empieza a condenarte y acusarte. El ciudadano de aquella tierra. ¿Cuál tierra? La tierra del desconocimiento de Dios. Podría también ser una de esas escuelas filosóficas que niegan la existencia de Dios, del más allá, o una de esas capillas esotéricas de origen oriental como las que existen actualmente y que ya habían en los tiempos de Jesús también. Podría ser aquella tierra alguna de esas sectas pseudocristianas que por uno u otro camino ofrecen no solo llenar el vacío espiritual que experimenta la gente, sino también dar un sentido a sus vidas. Hay algunas que dicen, pare de sufrir, o sea, usted viene aquí y ya se le va el sufrimiento, cuando Jesús lo que dijo, en el mundo recibiréis aflicciones. Entonces, esa tierra en donde el enemigo quiere llevarnos es una tierra del desconocimiento de Dios. Sin embargo, el alimento que ofrecen en esa tierra simplemente son algarrobas. Eso fue lo que este ciudadano le ofreció. Aquel hijo que se había apartado de la casa del padre. Algarrobas. ¿Qué es lo que comen los cerdos? Los cerdos comen basura. Esa basura no satisface el hambre espiritual del hombre. Lo que a otros, es decir, a los cerdos satisface, a él no lo pueden contentar. Por el contrario, lo dejan tan hambriento como antes, aún más. Porque él alguna vez probó un alimento mucho mejor que sí lo satisfacía plenamente. Lucas, capítulo 15, verso 17, dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Esto es fundamental. Es tomar conciencia de la realidad, es recapacitar. Hay gente que se queja de la vida que lleva, ¿verdad? Y quieren salir de ese hueco donde se encuentran, pero no vuelven en sí.
no recapacitan. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Tú quieres salir de ahí? De ese lodo cenagoso, tú quieres salir de ahí, de ese fondo donde te encuentras, entonces tienes que hacer algo. Lo primero que tienes que hacer es volver en sí. Es recapacitar. Alguien dijo, el que se aleja de Dios se aleja de sí mismo. Al volver en sí, regresa a Dios. Es el inicio de la metanoia, que es el significado de arrepentimiento. Metanoia significa cambio de mente, que le permite ver las cosas tal como son en realidad. Salir del autoengaño en que vivía no es un movimiento emocional que puede confundirse con arrepentimiento. Es un acto racional, es un deseo de cambio. Este chico de la historia, de la parábola que Jesús contó, tenía un deseo de cambiar. ¿Y por qué? Porque ya se sentía cansado, hastiado de la vida que llevaba. Los jornaleros de su padre, porque él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esos jornaleros de la casa de su padre son todos aquellos que están cerca de Dios y que viven colmados del pan del cielo, que es su palabra, y que viven gozosos en su presencia. Lucas, capítulo 15, verso 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué había en el corazón de este joven? En el corazón de este joven había arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, si es verdadero, conduce a una decisión, a un cambio. Confesar los propios pecados y pedirle perdón a Dios. Como en la parábola, el padre es un ser humano. El hijo arrepentido propone decirle, he pecado contra el cielo. Note que dice primero contra el cielo, es decir, contra Dios. Y contra ti. Dice contra Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso hacemos, en realidad, cada vez que nosotros pecamos. El que primeramente ofendemos con nuestras malas acciones es a Dios. Si pudiéramos entender esto, es a Dios. Y esto lo reconoció David después que él pecó. Salmos, capítulo 51, verso 4. Salmos 51, 4. Dice la palabra, mire la manera como oraba David después que él cayó en adulterio y que mandó prácticamente asesinar al marido de esta mujer. Salmos 51, 4. Dice la palabra, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David lo decía, solo contra ti he pecado. Ahora miremos Lucas capítulo 15, verso 19, por favor. Lucas 15, verso 19 dice lo que este joven expresó. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Arrepentirse implica humillarse. Yo no soy digno de que me recibas de nuevo en tu casa. No soy digno de que me perdones. No soy digno de que me acojas. No regresé, Padre, para que me des más herencia. Solo te pido que me permitas ser como uno de tus jornaleros. Porque aunque soy tu hijo, no merezco serlo. Así es. Para acercarse a Dios, debemos humillarnos completamente. Lo enseñó Jesús en su parábola. Entonces Él, en su misericordia infinita y sin que lo merezcamos, nos levantará, pero si hay un corazón arrepentido. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La palabra del Señor dice, un corazón contrito y humillado, Dios nunca desprecia. Un corazón contrito y humillado. Lucas capítulo 15,
Verso 20 al 21 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Escuche, no basta con tomar una decisión. Es necesario ponerla en práctica, porque hay gente que desea un cambio en su vida y proponen: voy a cambiar, voy a ser distinto, ahora sí me voy a meter con Dios, voy a dejar ese pecado oculto del cual Dios me ha estado hablando muchas veces, pero aunque toman la decisión, no avanzan, no hacen nada. Este joven tomó la determinación, dijo: me levantaré, y eso que él propuso lo hizo. Es imposible que pueda recibir ese cambio y ese perdón de parte de Dios si no te determinas a dejar ese mal camino, si no te determinas a ponerlo en práctica. Debes levantarte y debes marchar para que puedas ver el fruto. Muchos no cambian porque prometen muchas cosas y jamás no cumplen. El fin de semana o el domingo, cuando llegan amanecidos a la casa, dicen: mi amor, yo te prometo que voy a cambiar, yo nunca más lo voy a hacer. Y cuando llega el jueves, otra vez, empiezan y caen en lo mismo. Porque proponen hacer cosas y nunca las cumplen. Efesios capítulo 5, verso 14, dice Efesios 5, 14. Dice la palabra: por lo cual dice: despiértate tú que duermes. No dice: ven y yo te despierto. No, ¿qué es lo que uno está esperando? Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ay, ¿por qué Cristo no me alumbra sin que yo tenga que levantarme? Tienes que levantarte. Y eso es lo que este joven hizo. Este joven se cansó de la vida que llevaba. Este joven entendió que las decisiones que había tomado no eran las correctas. Este joven vivió en carne propia las consecuencias de sus acciones. Y aunque llegó a tocar fondo y aunque deseó comer de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba, él no se quedó allí en esa condición. Él decidió hacer algo. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si tú eres este hijo pródigo o esta hija pródiga de la cual el Señor nos está hablando. Y empezaste a ver cómo te empezaste a alejar de Dios, a tomar tus propios caminos y tus propias decisiones, y hoy te encuentras metido en un foso. Sí, te encuentras sin salida, sin ganas de continuar, con deseos de morirte, y dice Dios: haz algo. Y el Señor hoy te envía esta palabra. Tienes que levantarte. Este joven tuvo que reconocer que había fallado. Este joven tuvo que reconocer que se había equivocado. Es imposible que puedas salir de allí si no reconoces. El Padre conoce los sentimientos que embargan al Hijo. Ahí va, miren ese cuadro hermoso. El Hijo toma la decisión de volver al Padre. Por eso, Él no espera que el Hijo llegue hasta Él, sino que corre a abrazarlo cuando todavía estaba lejos. Esto me enseña algo, y es que el Padre muy seguramente todos los días se sentaba ahí en la terraza de su casa a esperar que su Hijo viniera. Y quiero decirte algo que el Señor coloca en mi corazón hoy. De la misma manera, Dios te ha estado esperando todo este tiempo. Yo no sé si es primera vez que vienes a este programa, pero Dios está hablando a tu vida. Y te está diciendo: hey hijo, yo no sé qué haces por allá tan lejos viviendo esa vida que llevas, triste, vacía. Debes saber que yo te estoy esperando, que yo te anhelo con todas las fuerzas de mi corazón. Así ocurre en la práctica. Cuando nos volvemos a Dios en verdadero arrepentimiento y en humildad, Él nos llena de su amor. Él nos abraza y nos da su paz. El dolor del arrepentimiento se torna entonces en una alegría conmovida que se disuelve en lágrimas. Cuando aún estaba lejos,
quiere decir que la gracia de Dios nos ayuda desde el momento en que iniciamos nuestro camino de vuelta. Ojo, desde que este hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre, la gracia de Dios estuvo con él. Desde que tomó la decisión, la gracia de Dios vino sobre su vida, y eso debes saberlo. Dios acude apresurado, no solo porque su amor infinito lo impulsa a ello, sino también para prevenir que el enemigo ponga trabas a la conversión y desanime al arrepentido. ¡Qué cuadro más maravilloso! El hijo viene llegando, tal vez sus ropas están raídas, que representa el pecado. Si estaba apacentando cerdos, entonces olía mal, nadie ni él mismo se soportaba ese olor. ¿Usted abrazaría a un mal llamado indigente que se encuentra en las calles, que lleva años sin bañarse? ¡Wow! Así llegaba ese hijo a los brazos del padre. Llegó mal. Pero el padre, cuando lo ve, dice que fue movido a misericordia. Qué bonito es entender esto, porque el enemigo te dice, ¿para qué vas a volver al padre? Después de todo lo que has hecho, malgastaste la herencia. Este joven malgastó su herencia con prostitutas, malgastó sus bienes, malgastó su vida, todo lo que el padre le había dado, y seguramente el enemigo le vendía en su mente, ¿para qué te levantas y vas al padre? Si el padre no te va a perdonar, lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios, y yo no sé lo que tú has hecho en la vida. Y el enemigo te condena. El enemigo te dice, no hay esperanza para ti porque tú eres demasiado malo. Yo he venido en esta mañana de parte de Dios a recordarte el amor tan grande que Dios tiene para ti, a pesar de los errores y de las equivocaciones que hayas cometido. Algo que me mantiene batallando, caminando siempre firme adelante en la presencia del Señor, es haber conocido este tipo de amor. El tipo de amor que no te cuestiona, el tipo de amor que no te juzga, el tipo de amor que no te critica, el tipo de amor que no te aplasta, el tipo de amor que te sana, que te restaura, que te llena de vida, y es el amor que Dios tiene para ti si hoy tomas la decisión de regresar a sus brazos con un corazón arrepentido. Esta frase, movido a misericordia, significa el amor del Padre que se enternece por su Hijo que regresa. Esto lo enseñó Jesús. Lo perdona y olvida la rebeldía. Al Padre no le importa que su Hijo haya malgastado sus bienes. No le hace ningún reproche a su Hijo cuando regresa, como solemos hacer nosotros en situaciones similares, sino que lo acoge como si nada hubiese pasado. Como si la ingratitud de su hijo no le hubiera dolido a aquel padre. En el Padre no existe ningún sentimiento de amargura o de rencor hacia su Hijo. No existe. Porque ese es el amor de Dios. Ahora alguien dirá, no, esta parábola del hijo pródigo es para los pecadores. Si esta palabra del hijo pródigo es para los pecadores, también es para usted y es para mí. Porque todos los días fallamos. Porque todos los días nos equivocamos. Y todos los días necesitamos de la misericordia del Padre. Y todos los días necesitamos de su perdón. Y qué bonito poder escuchar estas enseñanzas, porque a veces uno tiende a predicársela a otras personas. Pero a veces es bueno predicarnos a nosotros mismos estas enseñanzas. Que nunca se nos olvide que hay un Padre bueno esperándonos. Que a pesar que durante el día hayamos cometido errores y equivocaciones, debemos saber que cuando volvemos a los brazos del Padre con un corazón arrepentido, Él siempre está allí para amarnos. El enemigo le vendió a Adán que haber desobedecido a Dios lo excluía de su presencia, y Adán tomó la decisión de esconderse. Eso es lo que él quiere, que tú te apartes de la presencia de Dios por lo que hiciste. Pero Dios, sin embargo, a pesar de que sabía que Adán había fallado, Dios fue a buscarlo. Adán, ¿dónde estás?
¿Acaso Dios no sabía que Adán había fallado? Dios sí sabía, pero el amor de Dios era mucho más grande que el error y la equivocación que había cometido Adán. El enemigo te dice, ya tú no tienes esperanza, eres un impío, eres un vil pecador, tanto que te hablan de la palabra y volviste a caer a lo mismo, ¿para qué sigues buscando? No le creas a él, no le creas al enemigo, créele a Dios. Y regresa a los brazos del Padre. Durante todo el tiempo que duró su lejanía, la lejanía de este hijo apartado de su padre. Este padre no ha hecho otra cosa que aguardar el día en que su hijo retornara. Yo me imagino que este padre salía todos los días desde la mañana hasta la tarde mirando al horizonte, esperando que su hijo regresara. Ver su silueta aparecer. Porque él siempre supo que su hijo retornaría. Y cuando medito en esto me emociono en gran manera. Porque aunque llegó un momento de mi vida que yo ni siquiera confiaba ni creía en mí mismo, Dios tenía fe en mí. Lo dijo el apóstol Pablo, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no mi fe. Porque ni siquiera yo creía en mí mismo. La fe del Hijo de Dios, la fe de Él que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No fue mi fe la que me llevó a los pies de Cristo, fue la fe que Él tuvo. La fe, esa fe que Él tuvo en usted y en mí lo llevó a una cruz a morir. Él no dijo, yo no voy a morir porque ellos no merecen, son viles pecadores. No, aunque tú me obedezcas y hagas lo que yo espero, o no lo hagas, yo lo voy a hacer por una cosa. Porque te amo. Porque te amo. Dios te está esperando. De la misma manera que todos los días nos está esperando a todos nosotros. Con los brazos abiertos. Por eso cuando vengo al programa Verdades Eternas, yo sé, tengo la certeza en mi corazón que Él, mi Padre amado, está esperándome. Está esperándome. Y no quiero dejarle esperando. Él me está esperando para hablarme, para instruirme a través de su palabra. Lucas capítulo 15, verso 22 dice la palabra. Lucas 15, 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo me imagino que este hijo esperaba lo peor. Mi padre me va a matar por lo que hice. Y lo que el padre hace es decir, ¡hey! Saquen el mejor vestido y vístanlo. ¡Wow! La recepción del padre no es como el hijo la había imaginado, ya que ni siquiera le permite terminar el discurso que había preparado. Padre, es que yo... No me digas nada, déjame abrazarte. ¿Sabes? Tú no te alcanzas a imaginar, hijo, lo mucho que esperé este momento. No me digas nada. Pero es que, Padre, yo pequé, no me digas nada. Déjame amarte. Recibe mi amor. Ese es el amor de Dios. Y lo contó Jesús en esta parábola. El amor de Dios es grande. El enemigo nos vende la idea de que Dios es malo, que es rencoroso. Dios no es así. Posiblemente el hijo pensaba que el padre lo miraría austeramente, tratando de adivinar si su arrepentimiento era sincero o no. Le haría algunas indagatorias para cerciorarse de su sinceridad y luego con cierta condescendencia, pero con severidad le diría, bueno, te vas a ir donde el capataz y le vas a decir de mi parte que te añada al grupo de los peones, que te dé un lugar donde dormir y te asigne una tarea diaria. Según cómo te portes, veremos qué hacemos contigo. Cualquiera de nosotros obraría igual con un hijo rebelde y perdido. Sería humano y hasta conveniente. Sin embargo, Dios no obra de esa manera. Él borra el pasado como si nunca hubiese existido.
Isaías capítulo 43, verso 25. Es poderoso esto. Isaías 43, 25 dice, mire lo que dice Dios. Para aquel que se ha estado sintiendo condenado, fue mi culpa que esa relación se terminó, fue mi culpa que mi hijo se murió, fue mi culpa que me hayan echado. Él dice aquí, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo las borro por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados, dice la palabra. Yo borro tus rebeliones. Imagínese en su momento de estudiantil, allá en el tablero. Y ese tablero lleno de escritos, de pecados, de fallas que cometiste. El Señor dice, yo las borro. ¿Sí? Y nunca más me acuerdo de tus pecados. Qué bueno es saberlo. Porque el enemigo es un experto en traerte el pasado para que tú te sientas siempre oprimido por lo que pasó. No, ya lo que pasó no lo puedes cambiar, déjame decirte. Lo único que puedes hacer por el pasado es llorar y lamentarte. Por eso el Señor en su palabra dice, mira, ya no traigas más a memoria las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Lo que nos impide a nosotros recibir lo nuevo de Dios es por estar aferrado al pasado. Y tú tienes que saber una cosa. Dios borró tus rebeliones. Y nunca más se volvió a acordar de lo malo que hiciste. El que te recuerda lo malo que tú haces no es Dios, es Satanás, para mantenerte oprimido y esclavizados. Hoy quítate ese peso de encima. Yo lo borro. La Biblia dice que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, anuló toda acta de decretos que había contra nosotros, y no será contrario. Así que el día que el enemigo le venga a usted a restregar en la cara las equivocaciones que cometió en el pasado, dígale con toda autoridad, Satanás, ¿sabes una cosa? Te vas de mi vida. Porque quiero decirte, mira, el Señor borró todos mis pecados. El Señor borró todas mis rebeliones y se olvidó de mis pecados. No los aceptó. Traed el mejor vestido. ¿Qué es el mejor vestido? Acuérdense que él venía de apacentar cerdos y estaba sucio. Ese vestido sucio habla de la vieja naturaleza, de la naturaleza del pecado. Por eso lo primero que el Señor hace cuando tú vienes a Él con un corazón arrepentido es decirte, ¡hey! Quítenle ese vestido de pecado, de inmundicia, de suciedad, de esa vieja naturaleza. Y colóquenle un nuevo vestido. Quítenle ese y colóquenle uno nuevo. Lo dice Efesios. Despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a sus deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Ese es el vestido al que el Señor se refiere cuando tú vienes. Colóquenle ese nuevo vestido. El traje de bodas, que menciona otra parábola en Mateo capítulo 22, en el verso 12. Esa es la vestidura de la gracia. Esa es la vestidura de la inocencia que le fue colocada a Adán. ¿Se acuerdan ustedes que él intentó entrar a la presencia de Dios con hojas de higuera y el Señor lo que hizo fue sacrificar un cordero y le colocó un delantal? Ese es el vestido. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú te vistes de Jesús, entonces eres grato a la presencia de Dios, porque Dios ya no ve tu desnudez, ya no ve tu pecado, ya no ve tu vergüenza. Ve a su Hijo Jesucristo, del cual te has vestido. Si alguno está en Cristo, como metido en Cristo, es una posición espiritual. Sin ese vestido es imposible que puedas entrar al banquete que Dios ha preparado en su reino. El Hijo está ahora delante de su Padre, como si fuera un niño pequeño que nunca hubiera pecado. Su vestido es completamente nuevo. Pero no solo eso, el Padre le dice,
traigan el anillo, coloquen el anillo. El anillo tiene una particularidad y es que no tiene comienzo ni fin. Y es el Señor diciendo, así a partir de este momento es mi relación contigo. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, como un anillo que no tiene comienzo ni fin. Así será mi amor por ti a partir de este instante. Pero el anillo que le colocaban en su dedo también es signo de realeza. Los hijos del rey, y nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese anillo de realeza también nos habla de autoridad. Con ese anillo era que sellaban las cartas y los documentos en la antigüedad. El enemigo quiere apartarte de Dios para que vayas a apacentar cerdo. Pero sabe que cuando lo logra, te quita la autoridad. Dios creó a Adán y Eva para que señorearan y sojuzgaran sobre todo lo creado. Pero el pecado los expulsó del paraíso. Y no solo perdieron su intimidad y su comunión con Dios, sino que perdieron su autoridad. Ya ellos no señorearon, fue la serpiente la que señoreó en ellos. Pero cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, el Señor no solo le cambia el vestido, sino que le retorna la autoridad que había perdido. Por eso dice la Biblia, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y yo se las doy. Dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, les doy autoridad. Y eso ocurre cuando tú vienes a su presencia con un corazón arrepentido. Él te da autoridad. El Hijo ha vuelto al Padre y ha vuelto al gozo pleno de sus derechos. Pero también el Padre le dice, traigan calzado nuevo. El calzado que le colocan es señal de señorío, porque solo los siervos y los indigentes caminan descalzos. Los hijos usan calzado. Y dice la palabra calzado los pies con el apresto del Evangelio. Lucas, capítulo 15, verso 23, dice la palabra. Y traed el becerro gordo, hay más, mire. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Esto contó Jesús. El becerro gordo es un prototipo de Cristo. Representa lo mejor que el Padre tiene entre sus bienes, lo que está reservado para sus huéspedes de honor. El Padre lo restaura a su herencia, a pesar de que había dilapidado su parte. Lo colma de honores y lo presenta a sus amigos como el hijo perdido y encontrado para dicha suya. Lucas capítulo 15, verso 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo había estado, en efecto, muerto en sus delitos y pecados, privado de la gracia. Sin embargo, ha sido restaurado a la plenitud de la vida, al gozo de la comunión con Dios. El Hijo representa al creyente que por haberse apartado, estuvo como muerto espiritualmente a causa del pecado, pero regresa a la vida con el arrepentimiento y el perdón. Se requiere arrepentimiento. Esto no es licencia para pecar. No, Dios siempre me espera con los brazos abiertos, entonces yo sigo mi vida de pecado. Eso no significa eso. Significa arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, verso 13 enseña. Proverbios 28, 13 enseña. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos encubrir, debemos confesar, pero no solo confesar, sino apartarse. Si tú confiesas tus pecados y no te apartas, no haces nada, no te alcanza la misericordia de Dios. El libro de Lucas, capítulo 15, verso 25 al 32, dice: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello.
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor protesta: ¿cómo mi padre hace una gran fiesta por ese sinvergüenza? Por alguien que le ha pagado tan mal y ha sido ingrato. Debió haberle votado y rechazado por haber desperdiciado sus bienes. Y en lugar de eso lo halaga, en lugar de eso le festeja. Y a mí, que lo he servido fielmente durante tantos años, no me ha hecho nunca una fiestecita. Así recompensa mi fidelidad. Esto es una injusticia. Cuando el padre oye que su hijo mayor está enojado, sale a buscarlo y le dice: Hijo, ven, entra y gózate con nosotros de que tu hermano haya vuelto. Pero él no quería saber nada y repite su queja: mejor me hubiera sido portarme como él y darme a la gran vida y a la holgazanería. Entonces sí te hubieras alegrado cuando hubiera regresado hipócritamente como ese, porque tiene hambre para mendigar tu pan. Eso no es justo. Ay, Dios. Pero el padre le contesta: tú siempre has estado conmigo y has gozado de mi presencia. Todo lo mío es tuyo y solo tienes que pedírmelo para que lo recibas. Esta palabra de todo lo mío es tuyo es como el Señor diciendo: si no lo tomas es porque no quieres. Todo lo del Padre es nuestro, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No lo tenemos porque no lo tomamos. Y hay gente, ojo lo que voy a decir, que hay gente que está en la casa del Padre como este hijo mayor. Personas que van a la iglesia, personas que buscan a Dios, están en la presencia de Dios, pero no están con un corazón agradecido. Ellos están con un corazón como el del hijo mayor, renegando, quejándose porque el Padre no les ha dado un cabrito. Ese cabrito puede representar esa bendición que tanto has anhelado. Ay, es que tanto que oro y Dios nada que me da, y están enojados con Dios. ¿Por qué si Dios dicen que es bueno, por qué no me da el milagro que tanto le he pedido? Así estaba este hijo mayor. Y de eso necesitamos cuidarnos, mis amados. Porque el hijo menor salió de su casa, es verdad. Pero aquel que se quedó en la casa, el hijo mayor, nunca fue perdonado y nunca recibió salvación por la mala actitud que tenía en su corazón. ¿Acaso tu labor en mi obra ha sido una tarea ingrata para ti? ¿No ha sido para ti servirme la mayor de las recompensas? ¿Te lamentas ahora de haberme agradado siempre y de haberme sido fiel? ¿Acaso no es tu tarea traer a los hombres al arrepentimiento y no te alegras cada vez que esto ocurre? Y así es. ¿Cómo no te gozaste conmigo de que tu hermano haya vuelto al buen camino? Si fuera extraño, ¿no te alegrarías acaso? Hay gente que no se alegra que los pecadores se arrepienten. Hay gente que no se alegra que Dios bendiga a otros. No les da rabia y a mí no me das nada. El mensaje principal de esta parábola es señalar la inmensidad de la misericordia de Dios y cómo el Padre se alegra por cada pecador arrepentido. Sin embargo, debemos pensar, incluso los que ya hace tiempo hemos retornado a Dios, que todos somos pecadores, que necesitamos todos los días arrepentirnos sin cesar, porque sin cesar ofendemos a Dios. Además, tenemos la necesidad de ser constantemente tratados como el hijo pródigo. Aunque la fiesta que se celebre en el cielo no sea tan fastuosa como la que se celebró por nosotros la primera vez. Hoy debes saber que sin importar lo malo que hayas hecho, si te arrepientes de todo corazón y tomas la decisión de apartarte de tus malos caminos, tu Padre Celestial te estará esperando para darte una gran bienvenida.
Los brazos amorosos de nuestro Padre Dios siempre estarán abiertos para recibirnos nuevamente, incluso cuando sintamos que no merecemos su amor y perdón. Su plan siempre será lo mejor para nosotros. Termino con esto. Jesús vino al mundo para perdonarte, no para condenarte. Nunca lo olvides. ¿Qué tal si hablamos con Él en este día? Habla con Él y sincérate de corazón, porque Él te conoce. No dejes que tu corazón se endurezca, pensando que porque llevas mucho tiempo en los caminos del Señor, ya no hay absolutamente nada de qué arrepentirte. Acuérdate del hijo mayor. Estaba en la casa del padre, sí, pero pensaba mal del padre. Tenía un mal concepto de él. Tanto que te sirvo y a mí no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa no tiene que ser la actitud, sino la actitud de aquel joven que, aunque cometió la más grande de las equivocaciones, que fue apartarse del Padre, llegó un momento de su vida en que reconoció el error y la equivocación que había cometido. Y creo que nos falta eso muchas veces para obtener tu perdón y para que tú puedas restaurarnos al diseño original, que nosotros reconozcamos. A veces preferimos seguir allí, apacentándonos con los cerdos, contentos y gozosos por la vida que llevamos, pensando que es lo que tú preparaste para nosotros. Pero no es así. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas en que sintamos que hemos tocado fondo para que se pueda producir el cambio. Porque mientras nos guste el estilo de vida que llevamos, es imposible que nosotros retornemos de nuevo a los brazos del Padre. Así que hoy tómate un momento para pensar en tu vida, mira hacia adentro de ti y piensa dónde te encuentras, cuál es la posición en la que estás ahora. Tal vez Dios te regaló esos bienes que fueron la vida. ¿Qué hiciste con ella? Tal vez hay personas aquí que están siendo afectados en su salud y se quejan y se lamentan por qué Dios no los sana. Pero olvidaron que los que llegaron a esa condición fueron ellos por las decisiones que tomaron. Entonces, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos restaure, pero no queremos reconocer que muchas de las cosas que vivimos fue por causa de nuestra mala administración de los bienes y de los recursos que Dios nos entregó. Tal vez te está haciendo falta dinero, pero olvidaste todas aquellas veces que el Señor te bendijo. ¿Qué hacías con el dinero? ¿En qué lo malgastabas? ¿Cómo lo invertías? Y hoy tal vez no tienes recursos y te quejas porque Dios no te da un empleo, te quejas y te lamentas por tu economía como aquel hijo mayor, enojado con Dios porque Dios no te bendice. Pero te has puesto a pensar la manera como administraste los recursos cuando Él te los dio. Tal vez hoy estás anhelando el abrazo de tus hijos, pero ¿qué hiciste con ellos cuando Dios te lo regaló? El abrazo de tu esposo o de tu esposa, pero ¿qué hiciste con la herencia que Dios un día te regaló? Hoy es importante que meditemos en eso. Solo cuando venga convicción de pecado a nuestros corazones, entonces es cuando tomaremos la decisión que este hijo tomó, de decir: Señor, tú me diste una herencia, unos hijos, unos dones, unos talentos, unos recursos, un trabajo, un empleo y tantas cosas. Y por falta de sabiduría yo tomé malas decisiones y me alejé de ti. Nunca pedí tu consejo, tomé mis propias decisiones. Y hoy estoy aquí. Estoy en esta condición. No porque tú lo hayas decidido así. Yo tomé la decisión de apartarme de ti, creyéndome más sabio que tú en muchas ocasiones. Y esto es lo que he recogido. Pero en este día, Señor, tú extiendes tu mano de misericordia y me recuerdas a través de tu palabra que puedo regresar. Que puedo regresar a los brazos del Padre sabiendo que tú no estás esperándome para condenarme, sino para abrazarme. Así que hoy toma la decisión. Hoy reconoce y dice: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname la falta de administración, por haber malgastado mi vida, por haber malgastado la herencia que tú me regalaste. Y hoy quiero volver a ti, Padre. Y hoy levántate de ese lugar donde te encuentras y camina hacia tu Padre. Y vas a visualizar en un acto de fe cómo tu Padre Dios sale corriendo al verte. Y sin dejar que tú hables una sola palabra, Él te abraza y Él te besa. Y te dice: no te preocupes, hijo, siempre te he estado esperando. El enemigo te condenó durante todos estos años, haciéndote pensar lo peor, pero yo hoy te restauro la dignidad que perdiste, porque he visto que tienes un corazón realmente arrepentido, que quieres un cambio total y absoluto. Hoy
El Señor cambia tus vestiduras viejas y coloca un nuevo vestido en ti que representa la santidad. El Señor coloca anillo en tus manos, Él te devuelve la autoridad, haces parte de la realeza y también tienes calzado, como lo tienen los hijos. Gracias, Padre. Y ese becerro gordo que representa a Cristo, el Señor lo sacrificó para ti. Que los beneficios de la cruz del Calvario sean para ti. Gracias, Padre. Qué bueno es estar aquí, de nuevo en tu presencia. Gracias por permitir que nos levantáramos y que restauremos de nuevo nuestra relación contigo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno es Dios, y su misericordia es para siempre, Dios. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, hay un lugar donde la paz de Dios llena tu corazón. Sintoniza ahora Verdades Eternas Radio y deja que Dios hable a tu vida. Disfruta de música que llena el alma, enseñanzas que fortalecen tu fe y programas que inspiran cada día. Conéctate con nosotros en www.verdadeseternas.com. Verdades Eternas Radio. Un mensaje de fe puede cambiar el día de alguien. ¿Y si pudieras llevarlo contigo siempre? Nuestros productos no son solo accesorios. Son mensajes de esperanza, amor y fortaleza basados en la palabra de Dios. Cada detalle tiene un propósito: recordarte lo valioso que eres para Dios. Lleva la palabra de Dios contigo y compártela con quienes amas. Haz tus pedidos al 317-427-0754. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Verdades Eternas.